Sí, señor. Gracias. Oremos. Soberano y eterno Padre, te damos gracias por este momento, por la oportunidad que nos estás dando, Señor, de profundizar más en nuestras doctrinas, que como hijos tuyos y como iglesia estamos y hemos aceptado y estamos cada día pues aprendiendo a conocer más. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Ramón Ruiz y nos encomendamos para esta reunión para que tu Espíritu Santo y tu sabiduría nos dirijan en esta nueva instrucción que recibiremos por parte de nuestro amado hermano. Te damos gracias, Señor, y como siempre esperamos en tu bondad y en tu misericordia, y todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosalba. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da para reunirnos esta tarde. Estuvimos reunidos el lunes revisando una doctrina también distintiva de nosotros como denominación y que tiene que ver con la ordenanza de la Cena del Señor, que es el nombre correcto de esta ordenanza, más que la Santa Cena. Debe reconocerse como la Cena del Señor. Y en un resumen breve hemos dicho que nosotros hemos decidido tomar la cena una vez al año, siguiendo el calendario hebreo, el día 14 de Nisan, pero que extendemos misericordia para aquellos que la celebran con otra frecuencia, ya sea semanal, mensual o cada vez que requieren de algún avivamiento. Y también dijimos que nosotros no creemos en la transubstanciación, esta doctrina católica en donde se afirma que al momento de orar por el pan y el vino, en ese momento cambian la sustancia y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal. Pero decimos que si así fuera, entonces el pan y el vino no perderían sus características esenciales como el sabor, el olor, el color, etcétera. Y por otra parte, tampoco creemos en la consubstanciación, que fue, diríamos, la doctrina de Lutero, para decir que no había un cambio en cuanto a las características y las propiedades de los emblemas, sino que más bien se fundían, como se funde el fuego y el acero, y de esa manera podían coexistir juntos al momento de que el creyente toma los emblemas. Nuestra posición es que el pan y el vino son solamente eso, emblemas que representan, son símbolos que tienen el significado de representar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hablamos también acerca de las características que los creyentes debemos reunir para tomar la cena en armonía, cuando nos reconocemos como iguales, cuando hacemos a un lado las diferencias y sobre todo observando una vida de renuncia al pecado. Bueno, mis hermanos, eso fue lo que vimos la clase anterior. Ahora vamos a tener una nueva clase. Esta clase va a tocar varios aspectos y vamos a comenzar con el tema general de esta clase es la vida cristiana. Y en esta clase vamos a ver, entre otras cosas, por ejemplo, la ley de la alimentación, que es una ley que tiene que ver con la santidad. Vamos a ver también los días paganos, y si nos da tiempo, veríamos un tercer tema. Si no, lo dejaríamos para la próxima semana. Así es que aquí está lo que dice nuestra declaración de fe en el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios en Estados Unidos.
hablando acerca de la vida cristiana. Repito, es un título que aglutina varias creencias que nosotros tenemos, por supuesto, con base en la palabra de Dios. Los cristianos están llamados a la santidad en pensamiento, palabra y obra, y también para expresar la fe en Cristo a través de la devoción a Dios y la interacción santa con los demás. Como resultado, no como causa de redención, los creyentes debemos, aquí cuando dice como resultado, no como causa de redención, está diciendo que lo que viene enseguida no lo hacemos para salvarnos, ¿verdad? Sino más bien lo hacemos porque somos salvos. Entonces, por eso se dice como resultado de esta enseñanza, de esta doctrina, y no como causa de redención, los creyentes deben, número uno, desarrollar una relación con Dios a través de leer y estudiar la Biblia, a través de la oración, el ayuno, la adoración y la obediencia. A todo este primer punto se le conoce como las disciplinas cristianas básicas que todo creyente debe practicar. Faltan, no son todas. Por ejemplo, está también la comunión en el culto, es decir, el congregarnos para tener una, diríamos, experiencia comunitaria en la edificación, en la adoración, en el servicio, etcétera. Pero aquí vienen solamente algunas, ¿no? Parte de la vida cristiana es esto que está aquí escrito en el punto número 1. También parte de la vida cristiana, no para salvarnos, sino porque somos salvos, es aliviar las necesidades físicas y espirituales de la humanidad a través de la acción social compasiva y la declaración del evangelio. En este punto número 2 está, diríamos, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, hermanos, no es solamente predicar el evangelio. Eso es, por supuesto, lo primero. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo, entonces debemos reconocer que Cristo estuvo enseñando el evangelio del reino, estuvo predicando la palabra de Dios y también estuvo sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ese texto que estoy citando de memoria está en Mateo capítulo 4 y es un texto muy revelador porque ahí, en pocas palabras, Mateo nos habla de la triple razón de ser de la iglesia. El texto literalmente dice que Jesús estaba enseñando en las sinagogas de los judíos, estaba predicando el evangelio del reino de Dios y estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es Mateo capítulo 4, déjeme darle el versículo por si lo quiere anotar, es el verso 23, ¿no? Entonces Jesús enseña en las sinagogas, esto tiene que ver con la edificación, con el discipulado, con profundizar en las escrituras, predica el evangelio del reino, ese es el tema central en el ministerio de Cristo. Cristo vino a establecer su reino, lo primero que dijo en su ministerio fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed al evangelio. Entonces él toma el reino de Dios como el tema central de su ministerio y lo establece en la tierra. De hecho, nosotros somos ciudadanos del reino. El reino no está plenamente establecido, pero ya ha comenzado. Jesús, cuando habla del reino, dice: he aquí el reino de los cielos entre vosotros está. Note usted el verbo ser o estar en tiempo presente. El reino de los cielos entre vosotros está. No dice estará o tampoco dice estuvo, sino el reino de los cielos entre vosotros está. Es decir, aquí y ahora.
Este reino tiene características opuestas al reino del mundo en el que se vive. En tanto que el reino del mundo es un reino oscuro, es un reino tenebroso, es un reino de antivalores, donde prevalece la mentira, la traición, la violencia, el desprecio, el rechazo, la envidia, el orgullo, en fin, una serie de calamidades. El reino de Dios, por otro lado, viene en medio del amor, de la justicia, de la paz, de la tolerancia, del respeto, de la aceptación de las personas, en fin, de todo aquello que tiene que ver con la propuesta que Dios nos hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante el punto número 2, porque hablando de la misión de la iglesia, lo primero que dice es que alivia o diríamos el propósito es aliviar las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. La misión de la iglesia no es solo espiritual, es decir, no podemos caer en un espiritualismo etéreo, hueco. La misión de la iglesia es una misión integral. No solo atiende el espíritu, no solo atiende el alma, también atiende el cuerpo. Claro que sí. Por eso habla aquí de aliviar las necesidades físicas. Y Jesús, que es nuestro paradigma, alivia las necesidades físicas siendo solidario con los enfermos. De hecho, él vino por los enfermos, dijo que los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. De hecho, todos estamos enfermos, nada más que algunos no se han dado cuenta. Pero Jesús vino y nos sana, nos restaura, y lo hace de una manera especial. ¿Por qué? Porque Él toma nuestras enfermedades en sus hombros, como dice el profeta Isaías. Él mismo llevó nuestras enfermedades. A diferencia de algunos impostores que organizan noches de milagros y cuestiones espectaculares, pero que nunca cargan sobre sí mismos las enfermedades de los demás. Más bien tratan de desaparecerlas o aparentemente las desaparecen. Pero la verdad es que, como sabemos, son milagros de muy dudosa procedencia, por no decir que son milagros mentirosos. Bueno, la vida cristiana tiene que ver con esta misión de aliviar también, ¿verdad? Y podemos hablar de esto más adelante, hermanos. También en la vida cristiana debemos oponernos al orgullo, a la envidia, a la apatía, a la lujuria, a la codicia y a otros espíritus de maldad. Es parte de nuestra santificación, apartarnos de todo aquello que nos disminuye como seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también la vida cristiana es rehusar a entretenimientos inmorales o prácticas como la pornografía, inmoralidades sexuales, la homosexualidad en la carne y todo tipo de, diríamos, inmoralidades sería la palabra, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con una vida, o más bien la vida cristiana, ¿verdad? Ahora, vamos avanzando y vamos a hablar de las carnes limpias para el alimento, y quizá alguien se pueda sorprender entre ustedes pensando que qué tiene que ver el tema de la ley de la alimentación con lo que hemos dicho sobre la santidad. Bueno, pues porque esta ley de alimentos limpios es una ley que tiene que ver con la obediencia a lo que está escrito. Y la obediencia tiene que ver también con la santificación. En la medida en que somos obedientes a Dios, ya sean cosas grandes o cosas pequeñas, en esa medida estamos siendo santificados por Él.
Y también este artículo comienza diciendo como resultado, no como causa de redención, los creyentes debemos comer solamente aquellas carnes que la Biblia describe como limpias, para que el pueblo con quien ha hecho un pacto sea santo, porque finalmente la palabra santo significa apartado. Bueno, es uno de los significados de la palabra santo. En el Nuevo Testamento aparece el término griego agios con H, agios, y este término puede traducirse también como diferente. Y el cristiano es diferente. No es que tenga eh, dos cabezas o cuatro ojos o cosas así por el estilo, no. Somos igual que cualquier ser humano, pero somos diferentes. Es una paradoja, ¿no? Y no sé si me explique, pero así es. Somos seres humanos, somos iguales a todos, pero somos diferentes. Y la diferencia tiene que ver con agios, con estar separados, apartados, no del mundo, sino del pecado, ¿verdad? O de la maldad del mundo, ¿verdad? Este es un tema consistente en las escrituras. Un buen ejemplo de esto viene de la pluma del apóstol Pablo en Romanos 12:1, que todos conocemos, donde se habla que no debemos acomodarnos a este mundo, sino debemos transformarnos, ¿verdad? Donde se nos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto. Y tiene que ver con todo lo que hacemos por medio del cuerpo. Así es que Romanos 12:1 nos llama a crecer en santidad, toma lugar en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo trabajando a través de la palabra en el corazón de los seguidores de Cristo. Este proceso de santificación es facilitado al creyente cuando cree, cuando entiende la distinción que hace Dios entre lo que es santo y no santo, lo que es limpio e inmundo. Pareciera ser que este sería un tema menor, pero la verdad es que no, hermanos, porque Cristo mismo dice que aquel que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel, ¿verdad? Si no somos fieles en cosas pequeñas, diríamos, como esta observancia a la ley de la alimentación, lo más probable es que no seamos fieles en otras leyes de mayor envergadura. Los cristianos que buscan la santidad buscarán por los caminos limpios de justicia y evitarán cualquier maldad o cosa inmunda. Pablo expresa esto poderosamente en la discusión sobre los ídolos en 2 Corintios, diciendo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, citando a Isaías 52:11. Es un texto que Pablo toma del Antiguo Testamento. Insisto, es un llamado a la santidad, y la santidad está en las cosas cotidianas. Una oportunidad de practicar esta santidad es en lo que comemos y no comemos. Muchos principios bíblicos pueden guiar nuestras elecciones alimenticias. Los cristianos hacemos bien en estudiar y aplicar esto para abstenernos de prácticas que van en contra de las escrituras y alimentos dañinos a la salud. Aquí vamos a enfocarnos en una distinción bíblica en particular en cuanto a los alimentos. En el Antiguo Testamento, hermanos, desde el tiempo del diluvio, las escrituras distinguen entre animales limpios e inmundos. A Noé se le dijo que llevara animales limpios, 7 parejas, ¿verdad? Y una pareja de animales inmundos dentro del arca, según Génesis capítulo 7. Esto sugiere que una cantidad mayor estaría disponible para sacrificios después del diluvio, dejando a los otros animales solo para fines de propagación de su especie.
Después del arca, edificó Noé un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos en el altar. Y este es un dato interesante, hermanos, porque los animales limpios desde el principio tenían esta doble función. Por un lado, la dieta de los seres humanos limpia y por otro lado también como víctimas para sacrificar a Dios. Recuerde que el pueblo de Israel hacía sacrificios todos los días en la mañana y en la tarde. Entonces, eran usados estos animales, algunos de ellos, para hacer estas ofrendas a Dios. Ahora, cuando tocamos este tema, viene siempre la pregunta, ¿y entonces para qué Dios hizo los demás animales que son inmundos? Y la respuesta es sencilla, hermanos. Estos animales inmundos cumplen un propósito en el ecosistema, en la ecología. Si nosotros alguna vez tomamos la teología o la clase de teología de la ecología o teleología ecológica, ahí podemos ver cómo todos los seres vivos que Dios ha creado tienen una función, es decir, mantienen un equilibrio en la creación, especialmente aquí en el planeta. Por ejemplo, cuando un animal muere, hermanos, ya sea un animal limpio o un animal sucio, los animales mayores que lo matan, por ejemplo, sacian su hambre por medio de sus carnes, pero una vez que están saciados, vienen otros animales, especialmente aves de rapiña, que también hacen un trabajo de limpieza y finalmente llegan los insectos hasta que prácticamente los huesos del animal que murió quedan prácticamente limpios. Las hormigas hacen también un trabajo extraordinario. Y ya finalmente los huesos se convierten en polvo y quedan ahí, ¿no? En el polvo mismo de la tierra. Entonces, todos los animales son útiles. Unos cumplen esa función de mantener, diríamos, limpia a la creación en este aspecto en el que estoy comentando, ¿verdad? Aún el mismo lobo rapaz, hermanos, cumple una función, porque un lobo siempre va a atacar a la oveja enferma. La oveja enferma despide un aroma que el lobo puede identificar inmediatamente. Y entonces va tras ella y de esta manera la elimina. Y al eliminarla, hay un beneficio para el rebaño. ¿Por qué? Porque esa enfermedad puede ser contagiosa y afectar a todo el rebaño. Entonces, después de lo del arca, Dios le dice a Noé, todo lo que se mueve o vive servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Génesis 9:3. Nuestra primera impresión aquí puede ser que Dios le dio a Noé todos los animales como alimento. La última frase de este verso, sin embargo, indica un calificador importante. Dios le había dado al hombre toda planta que da semilla, así como todo árbol en el cual hay fruto y da semilla. De todo esto podéis comer. Génesis 1:29. Esto es, Dios le permitió al hombre comer plantas con límites. Así que cuando Dios le dijo a Noé todos los animales, así como toda planta, entendemos que eso significa que podía haber ciertas limitaciones en cuanto a los animales dados como alimento. De la misma manera como se habían dado ciertas limitaciones en las plantas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Pues había nada más una limitación de una planta, de un árbol. Esta inferencia no podía garantizarse de no haber sido por el testimonio de la ley de Dios para comprobar la distinción que Dios hace entre animales limpios e inmundos, no solo para propósitos de sacrificio, sino también para la dieta humana.
¿no? O sea que desde el principio, antes de Levíticos capítulo 11, donde viene la ley de la alimentación ya concreta, ya estaban estas leyes. Luego de decir cuáles animales eran limpios y cuáles no lo eran, según Levíticos 11, Dios dice en los versículos 45 al 47, yo soy Jehová vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves, de todo ser viviente, para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Parece que es bastante clara la ordenanza del Señor en el libro de Levítico, ¿verdad? Esta distinción entre lo limpio y lo inmundo aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, tanto en referirse a los alimentos como a la santidad en general. Y ahí están los textos que nosotros podemos ver de Levítico, Deuteronomio, Isaías, Ezequiel y otros. Ahora, el tema se pone interesante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los que no respetan la ley de la alimentación, lo primero que dicen es que fue una ley del Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento ha quedado sin valor, que todo el antiguo pacto quedó superado por el nuevo. Y tienen razón. En donde no tienen razón, desde mi humilde punto de vista, es en el hecho de que algunas cosas del antiguo pacto fueron rescatadas y fueron incorporadas al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque son importantes y porque las encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, se reescriben. Es lo mismo que vimos en la clase de los 10 mandamientos. Es cierto que los 10 mandamientos fueron, diríamos, parte del antiguo pacto, no podemos negarlo, pero aparecen en el Nuevo Testamento, ya no en un conjunto de leyes, sino en medio de muchos otros mandamientos. Cada uno de los 10 fue rescatado y fue incorporado al nuevo pacto, porque es un código de ley moral que nos permite una sana convivencia, no solo entre los seres humanos, sino para con Dios. Por lo tanto, aparecen todos en diferentes partes de los 27 libros del Nuevo Testamento y con eso entendemos que tienen vigencia, ¿verdad? Lo vimos, repito, en ese tema. Pero aquí, ¿verdad? Vamos a revisarlo porque también es muy interesante cómo Dios rescata estas leyes de alimentación y se ve cómo en el Nuevo Testamento están vigentes. Dice la lámina, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo también contiene varios textos que animan al pueblo de Dios a evitar lo que es inmundo y procura lo que es limpio en todas las áreas de la vida. Y ahí están los textos que ustedes pueden revisar con calma. Aunque no se repite explícitamente los mandamientos acerca de los animales limpios e inmundos, varios pasajes del Nuevo Testamento implican la continuidad de esta instrucción, lo que estaba diciendo yo. Es interesante que algunos de ellos son utilizados con frecuencia para enseñar que la distinción entre carnes limpias e inmundas ha sido abolida, ¿no? Es curioso lo que pasa con la ley de la alimentación, hermanos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, porque esos mismos textos que se encuentran validando la ley de la alimentación son los mismos que usan algunos creyentes para decir que no vale la ley de la alimentación. Y vamos a ver dos ejemplos muy claros en esta tarde. El texto más famoso para argumentar en contra de la perpetuidad de los alimentos limpios e inmundos para los cristianos es Hechos capítulo 10. Aquí Pedro tiene una visión de varios animales, tanto limpios como inmundos, y se le dice que se levante, que mate y que coma. Él no desea hacerlo ya que nunca había comido nada común o inmundo.
Esta sola respuesta, hermanos, indica que las enseñanzas de Cristo no abolieron la ley de lo que es limpio y de lo que es inmundo. ¿Por qué? Porque entonces Pedro hubiera obedecido esa voz. Pero Pedro le dice, no, Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo. No obstante que Cristo ya había muerto, no obstante que ya habían pasado algunos años, de todas maneras se ve que Pedro está respetando esta ley de la alimentación. Aunque todavía ahí algunos dicen, bueno, es que era judío. Sí, era judío, pero ya era cristiano, convertido a Cristo. Es decir, ya Pedro había superado la etapa del judaísmo, había ascendido al siguiente nivel que se llama cristianismo. Bueno, en la visión se le dice a Pedro que no llame común a lo que Dios ha limpiado. La visión se repite 3 veces y deja a Pedro preguntándose acerca del significado. Cuando se dice de que Dios le dice a Pedro que lo que él limpió no lo llame común, la gente piensa que se está hablando de esos animales que aparecen en la visión. Pero por supuesto que Dios no está hablando de esos animales. Dios está hablando de las personas a las que va a visitar Pedro, en este caso Cornelio y su familia. Más tarde, en la casa de Cornelio, Pedro entiende, fíjese bien, es ahí cuando ve a los paganos, a los gentiles, a los romanos, que Pedro entiende el significado de la visión. Y dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame yo común o impuro. Es decir, que a ningún hombre, que a ningún ser humano. Hechos 10:28. En ninguna parte dice que Dios quiso decir o que Pedro no entendió que esta visión significaba que Dios había hablado o había hecho a todos los animales limpios. Al contrario, la explicación bíblica de la visión es que Dios quería que Pedro dejara de ver a los gentiles como impuros. Ahora, ¿cuál es la comprobación para este razonamiento que nosotros tenemos? Bueno, la comprobación está en el Concilio de Jerusalén. Porque cuando Pedro llega al Concilio de Jerusalén, según Hechos capítulo 15, ahí le reclaman el haber ido con gentiles y haberse contaminado con ellos. ¿Por qué? Porque para el judaísmo los gentiles eran personas inmundas y no deberían de tener trato con ellos. Y Pedro no solamente tiene trato, sino que va a la casa de ellos, les habla del evangelio y luego los bautiza. Y entonces cuando le reclaman, él explica que tuvo una visión, que los ángeles aparecieron y que fue a la casa de Cornelio y que les predicó el evangelio y que ellos se convirtieron y se bautizaron. Dice Pedro, en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación que obedece a Dios y que obra con justicia, el Señor se agrada. Es más, dice Pedro, también sobre ellos cayó el Espíritu Santo, como nosotros al principio. Entonces, claramente se ve que en esta visión de Hechos no se está hablando de los animales, sino de los seres humanos. Es irresponsable interpretar las visiones bíblicas para darles un significado diferente al que está específicamente dado en las Escrituras. Aunque, perdón, aunque el pasaje es usado para avalar el comer animales inmundos, al ser entendido como Pedro mismo lo entendió, no avala dicha práctica. Al contrario, implícitamente fortalece el argumento para que los cristianos hagan distinción entre carnes limpias e inmundas. Pedro, un apóstol de la fe, testificó después de la muerte, resurrección y ascenso de Cristo que él cumplía las leyes de lo limpio y lo inmundo. Cuando le dijo, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido yo.
Parecería que Dios hubiera usado esta ocasión para corregir la mentalidad y las prácticas alimenticias de Pedro. Sin embargo, no fue así. Esa parte yo creo que está clara, hermanos. Ahora, la otra cita es la de Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 3 al 5. Son los dos textos bíblicos que los enemigos de esta ley de alimentación usan para decir que ya no es parte del nuevo pacto. En Timoteo, Pablo enlista algunas cosas prohibidas para aquellos que se apartan de la fe. Hay que tener muy en cuenta el contexto, porque aquí está hablando Pablo de los que se apartan de la fe. Y los que se apartan de la fe hacen ciertas prohibiciones a los hermanos y a la gente. Y les dice respecto de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos, y que frecuentemente es utilizado para permitir que los cristianos coman lo que les place. Este texto en realidad enseña que debemos recibir y comer con acción de gracias cualquier comida que es santificada por medio de la oración de la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a leer el texto, hermanos, porque me parece importante, sobre todo si alguno de ustedes no lo tiene en su mente. Primera de Timoteo 4:5. 4:3 requiere leerse desde el verso primero, porque en el verso primero está el contexto que es muy revelador. Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Este texto es clave, hermanos, para interpretar correctamente lo que va a decir Pablo más adelante. Note usted, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe y van a escuchar a espíritus de error y a doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración todo es santificado. Cuando se lee el texto fuera de contexto, las personas dicen, aquí está. La palabra es muy clara cuando dice que por la oración y la palabra de Dios todo es santificado. Pero ahí en ningún momento se habla de carnes inmundas, de alimentos impuros, en ningún momento. Ahí está hablando de cosas limpias que algunos que apostatan de la fe, que se apartan de la fe, ahora prohíben que se coman, como también prohíben casarse. Es decir, estos apóstatas pretenden confundir a la iglesia enseñando cosas que la Biblia no dice. Bueno, hay religiones, hermanos, en donde está prohibido casarse, por lo menos algunos de ellos. No todos se pueden casar. Y también hay religiones en donde se prohíbe en ciertas épocas del año comer cierto tipo de alimentos. Estamos hablando de alimentos limpios. Entonces, no es este texto de Pablo algo que defienda las carnes inmundas, sino más bien defiende aquellos que son amenazados por apóstatas que quieren imponer cargas sobre ellos, ¿verdad? Especialmente en este caso de la ley de la alimentación. Así que este pasaje defiende el consumir solamente lo que Dios creó como alimento. Todo lo que Dios creó con alimento está ya limpio, ¿verdad? Y aunque alguien, diríamos, coma con las manos sucias, no por eso se vuelve inmundo.
porque es un alimento que Dios estableció como limpio para la dieta humana. Los fariseos, por ejemplo, decían que si alguien comía con las manos sucias, es decir, sin lavárselas 7 veces, aunque el alimento fuera limpio, como lo era, se contaminaban, se volvían impuros. Pero Dios no dice eso en su palabra. Lo que está limpio y se puede comer con las manos limpias o sucias. A veces no hay agua o pasan cosas, ¿no? Y uno ha comido muchas veces sin lavarse las manos. Por lo que usted guste y mande, ¿verdad? Pero eso no contamina, ¿verdad? Dios nunca declaró que los animales inmundos se debían de tener por el alimento. Otros textos bíblicos relacionados con los alimentos usados frecuentemente para avalar el consumo de carnes inmundas realmente trata de asuntos de tradiciones humanas y no de esta ley de alimentación. De modo que el incidente, por ejemplo, en Marcos 7, del 1 al 23, es acerca de las tradiciones de los ancianos. Ahí está lo que decía ahorita, del lavamiento de manos. Y los comentarios de Jesús en los versículos 14 al 23 deben ser entendidos en su contexto, ¿verdad? Jesús les dijo, ay de vosotros, porque por guardar sus tradiciones se olvidan de los mandamientos de Dios. Entonces aquí tiene que ver con el lavamiento de manos, ¿verdad? Un ritual que tenían los fariseos. Si no se lavaban las manos 7 veces, entonces quedaban inmundos y todo lo que comía era inmundo. Cristo les dice, miren, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, refiriéndose a unas manos sin lavar, no a animales inmundos. Además, la purificación de la que se habla en el versículo 19 es del proceso digestivo, no de la limpieza de las carnes inmundas antes de ser consumidas. ¿Por qué? Porque ahí Cristo dice que lo que uno come, bueno, finalmente experimenta un proceso digestivo y luego va a la letrina, ¿no? No hay ninguna contaminación. También en Romanos 14, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, es decir, de las cosas limpias. Ya que aquí el contexto hace un contraste entre comer vegetales y carnes. Esto no debe malinterpretarse al comparar entre animales limpios e impuros. Ahí Pablo está hablando de los vegetarianos y de los que no lo eran. Los vegetarianos se ofendían porque algunos comían carne limpia, no inmunda, no impura, no carne limpia, y se molestaban. Y entonces Pablo, en un acto de tolerancia, dice, bueno, si tu hermano se ofende porque comes carne limpia, pues no comas, come vegetales para que no se ofenda, porque son de débil conciencia. Similarmente, los comentarios de Pablo en la primera de Corintios 8, todo el capítulo y el 10, en los versos 23 al 31, no se refieren a carnes limpias e inmundas, sino a alimento ofrecido a ídolos. Este es otro tema también. Y ahí Pablo escribe diciendo que el ídolo nada es, ¿verdad? Que no debemos de preocuparnos, ¿verdad? Simplemente si alguien por alguna razón comió algo sacrificado a ídolos, no debería de sentirse abatido, ¿no? Especialmente si no lo hizo conscientemente. Claro, en cuanto se pueda evitar, hay que evitarlo. Aunque los comentarios de Pablo en cuanto a la comida se usan frecuentemente para favorecer el consumo de carnes inmundas, nosotros mantenemos que las escrituras nunca definen la carne inmunda como alimento. Y aunque pasajes como Romanos 14 y Colosenses 2, los cuales hablan de alimentos, no deben ser malinterpretados en cuanto a referirse al asunto de animales inmundos, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que la Biblia llega a nosotros en un contexto histórico, en medio de una cultura, lo comenté en la primera clase, y que en esa cultura había muchas características
diferentes a las nuestras, ¿verdad? Entonces, en Romanos 14 y Colosenses hay que estudiar los contextos para saber exactamente de qué está hablando el apóstol Pablo, porque ciertamente no está hablando de animales inmundos, ¿verdad? Si Dios hubiera cambiado esa ley y hubiera limpiado a todos los animales, entonces lo hubiera dicho. De alguna manera nos lo habría dejado saber. ¿Para qué? Pues para no estar cometiendo esos errores. Pero la verdad es que no hay ningún cambio en las escrituras al respecto de la ley de la alimentación. Y si vemos cómo la iglesia del primer siglo observó estos mandatos. En resumen de estos pasajes, no del artículo, ilustran que el Nuevo Testamento contiene una cantidad sustancial de enseñanzas acerca de los creyentes y la comida, mientras que el Nuevo Testamento nunca explícitamente repite las leyes de lo limpio e inmundo, tampoco explícitamente las invalida. Es decir, si bien es cierto que el Nuevo Testamento no eleva la ley de la alimentación, también es cierto que en ningún momento dice que ya no vale, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser un tema, yo digo, de menor importancia, no que no sea importante, pero no se compara este tema a la, por ejemplo, teología de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo, que son, diríamos, los temas centrales, ¿no? El corazón del evangelio. Entonces hay menos espacio para leyes de un segundo orden, pero no significa que no deban de respetarse. Claro que sí. Bueno, hermanos, quisiera hacer un paréntesis aquí para ver si hay alguna pregunta. Y como vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con la guerra o el uso de las armas, porque también aquí hay división, especialmente entre los cristianos del primer mundo, porque los cristianos del primer mundo, como Estados Unidos, como Europa, pues ven el tema de las guerras como algo que debe definirse, ¿no? Ahorita mismo tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania y sabrá Dios si va a parar ahí o no. Entonces va a ser otro tema que vamos a abordar ahorita, pero por lo pronto quería saber si está claro este artículo de la ley de la alimentación o si hay algún comentario que quieran hacer para enriquecer la clase o alguna pregunta que yo pueda contestar. Con toda confianza, hermanos, abran sus micrófonos y discutamos este punto. Hermano, para mí está muy claro lo que enseña sobre el... Y lo Perdimos. entiendo perfectamente que es así, ¿sí? Sí, hermana Betty, adelante. Perdimos un poco el audio, pero si puede repetirlo, por favor. Sí, que está totalmente claro. Yo lo aprendí así cuando empecé a simpatizar la Iglesia de Dios Séptimo Día, ya que yo venía de una iglesia católica, ¿no? Y comía todas las cosas que después prohibió la Biblia, ¿sí? Y me sujeté a eso y la verdad que sí, que está muy bien explicado y lo entendí perfectamente y lo respeté. Muy bien. Gracias, hermana Betty. Hermana Karina. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. con respecto de estos animales, bueno, que también tenemos una forma de cómo consumirlos estos animales, ¿no? Que no tiene que haber nada de sangre ni nada de eso, sino que tiene que estar bien desangrado y ahí consumir estos alimentos. Pero a mí me van la duda en los pescados que nosotros que compramos en la pescadería,
y a mí me entra la duda de cómo son, cómo han muerto estos pescados, porque si lo pescan en cantidad, supuestamente son ahogados, no son cortados de cabeza y que están desangrados. Eso es una duda que yo tengo y bueno, viste, nosotros por ese motivo no consumimos el pescado. Ok, muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por el apunte. Es interesante porque curiosamente no se toca ese punto en los artículos de fe acá en Estados Unidos. No lo vi cuando hice la lectura. Y sí está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que no debemos de comer ahogado. De hecho, es un texto que tenemos que reconocer, gracias hermana Karina, porque en Hechos capítulo 15 ahí se establece que debemos de evitar comer animales ahogados, es decir, que no son desangrados como debe de ser. Yo nunca había oído nada acerca de los peces. Es una carne diferente. No estoy seguro de cómo está el sistema circulatorio de esos animales, pero cuando la Biblia dice de ahogado, no estoy seguro que se refiera a los peces, porque ¿cómo ahogaríamos a un pez? Realmente no podría yo responder. Hermana Bere, tiene su teléfono, su micrófono apagado, perdón. Vi que estaba hablando. Ok, disculpe. Bueno, entonces, hermana Karina, no, realmente yo sí he visto que el pez tiene sangre, porque a mí me gusta la pesca y he ido a pescar muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros pescamos un pez, siempre lo hacemos con anzuelo, le quitamos el anzuelo, abrimos el vientre del pez y sacamos los intestinos, que es prácticamente donde está la sangre, lo demás es carne blanca. Y es lo que hacemos, limpiar los intestinos y ya queda solamente la carne con el hueso. Pero bueno, hermanos, es una pregunta para la clase y la vamos a dejar ahí de tarea. Permiso, pastor, buenas tardes. Sí, hermana Marisa. Yo creo que va a la pregunta de Karina, no sería más bien ahogado, sino que directamente no se le desangra como lo hacemos nosotros si vamos a pescar, por ejemplo, pesca, por ejemplo, que es para nosotros. Porque vemos en las pescas, por ejemplo, que es en el mar, sacan las redes llenitas de pescado, lo vuelcan en el barco y eso ellos mueren por falta de agua, digamos. Sí. Ellos mueren, digamos, en una palabra ahogado, pero por falta de agua, por el falta, o sea, no pueden. Creo que a eso es lo que iba la pregunta, Karina. Sí, muchas personas preguntan eso, o sea, nosotros también solemos ir a pescar y pescamos lo nuestro, pero nosotros sí consumimos pescado comprado, sí bueno, consumimos. Está. Gracias, hermana Marisa, por la aclaración. Es interesante, hermanos. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar al respecto? O también de la clase en general de el material que ya revisamos. Quería opinar con el tema de leer el texto en el contexto. Sí, hermano Alan. Realmente eso Adelante. es algo muy importante hacerlo, porque ¿cuántas veces pasa eso? A mí me pasó con un hermano bautista en Entre Ríos, cuando vivía todavía ahí. Dijo con el tema ese de lo que dijo Pedro, que todo lo que entra por la boca es comer, es sano, pero no sigue leyendo el texto. Eso es lo que me acuerdo que le había dicho. Hay que leer el texto en su contexto, porque si no, no se entiende. Y realmente en la mayoría de la Biblia pasa esto, y a mí en mi caso me pasaba eso hasta que empecé a estudiar un poco más acá en el seminario. Ahora lo puedo explicar de una manera más clara. Y con el tema de historia también hay muchísima información relacionado con la Biblia también. Es muy importante ese punto, leer el texto en su contexto. Sí.
ya conocen el refrán, ¿no es cierto, hermanos? Un texto fuera de contexto es puro pretexto para malas cosas, ¿verdad? Para malas enseñanzas, ¿no? Siempre entre los diferentes métodos hermenéuticos, es decir, métodos para interpretar la Biblia, hay uno que ha prevalecido a través de la historia porque garantiza una buena interpretación, porque hay muchos métodos de interpretar la Biblia. El médico alegórico, que trata de los símbolos, en fin, pero está el método gramático histórico, que repito, es, desde mi punto de vista, el primero que debemos atender. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en palabras de los idiomas, y esos idiomas después han sido traducidos, ¿verdad? Y es lo que ahora nosotros tenemos, cada quien en su propio lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención a las palabras que estamos leyendo. No hay palabras en la Biblia que estén de adorno. Todas las palabras que están en la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso la primera interpretación tiene que ser literal, antes que cualquier otra, ¿no? El domingo di yo una clase acá en Estados Unidos y la pregunta que me hicieron fue si deberíamos de hacer también interpretaciones alegóricas. Y yo dije que sí, es posible, siempre y cuando hayamos hecho primero una interpretación literal, porque eso nos garantiza obtener toda la riqueza del texto y después podemos enriquecerlo más con otras interpretaciones. ¿A dónde voy? Bueno, tenemos, por ejemplo, el texto de Cantares, ¿no? El texto de Cantares, ¿verdad? Es un texto de amor de pareja. Pero nosotros inmediatamente hacemos la interpretación simbólica, ¿no? Y decimos, no, es que aquí es Cristo y la iglesia. No digo que no sea, pero es en un segundo momento. El primer momento es el amor erótico, el amor entre un hombre y una mujer. Que se aman tanto, ¿verdad? En oposición, estamos hablando de un amor fiel, de una relación monógama, de una relación heterosexual y de una relación para siempre, ¿verdad? En donde él y ella encuentran ahí la felicidad. A diferencia de Salomón, que está en el palacio y que tiene 80 concubinas y doncellas 50 y es un desorden y no tiene él con todo ello la plenitud de vida que tiene el campesino y la sulamita, ¿no? Entonces, primero hay que interpretarlo de acuerdo a las palabras que usa el texto. Eso es importante. Y luego también el método, repito, ya que el hermano Alan lo ha tocado, el método es gramático histórico. Primero vemos las palabras y lo que significan esas palabras y luego lo vemos en su contexto histórico. ¿Quién fue? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Que todo lo que tiene que ver con la realidad del autor. Y luego ya lo podemos transportar. Antes no. ¿Por qué? Porque un texto fuera de su contexto es puro pretexto, lo dijimos, ¿no? Entonces, esa es una recomendación para sus lecturas, hermanos, del texto sagrado, que lo tomen muy en cuenta. Repito, ¿no? Primer trabajo exegético es lo que dice el texto, ¿verdad? La exégesis, luego lo que significa el texto, la hermenéutica, y luego ya la homilética, ¿no? Como digo, lo que dice el texto, que ya es el arte del sermón, ¿verdad? Por lo pronto, repito, como comentaba el hermano, ¿no? Las cosas en su contexto, y son diferentes los contextos de Colosenses, por ejemplo, donde Pablo habla de las viandas, ¿no?
o el contexto de Timoteo, donde hay muchos herejes en Éfeso. Las epístolas que escribe Pablo a Timoteo están llenas de advertencias sobre los herejes, sobre los apóstatas. Entonces, es muy interesante hacer una buena lectura. Voy a poner un ejemplo. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, Pedro dice, si las mujeres quieren aprender algo, que le pregunten a su esposo en la casa, porque no permito a la mujer que hable. Pero el mismo autor, es decir, el mismo Pablo, en la carta a los Corintios dice, toda mujer que ora o profetiza, está bien, nomás que se cubra la cabeza. Entonces, acá en Éfeso dice que no hable, y acá en Corinto dice que sí hable. Entonces, ¿cómo? ¿Se contradice la Biblia? No. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que son contextos diferentes. En Éfeso hay un problema de herejía muy fuerte y las mujeres están siendo utilizadas para promover esa herejía, están interrumpiendo el culto, están interrumpiendo la enseñanza y ante una emergencia el apóstol Pablo actúa así, ¿no? De una manera emergente, ¿no? Por lo pronto, guarden silencio, porque es un caos lo que está pasando en Éfeso. No, no es mi tema, ¿no? Pero en su momento lo podemos revisar. Por lo pronto hablo del valor del contexto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos, antes de cerrar esta clase de la ley de la alimentación? Pastor, permiso. Sí. Bueno, yo nada más, dos cositas sí quería comentar. Me parece que yo había entendido más o menos lo que Karina había dicho en el mismo tenor que Marisa, que muchos piensan que el hecho de que el pez al salir del agua, obviamente no está en su hábitat, no recibe el oxígeno que recibe a través del agua, entonces muere ahogado o asfixiado, a la inversa de los que solemos respirar solamente a través del aire. Entonces, creo que en ese sentido iba el hecho de decir que los peces no se sienten con la seguridad de comerlos porque no fueron netamente sacados y, por ejemplo, que les cortan la cabeza, que es lo que mucha gente suele hacer, ¿no? Para que el animal muera. Y, bueno, respecto del tema en general, yo la verdad que cuando creo que para mí comprendí lo que significa la ley de la alimentación en este sentido o lo que implica comer los animales solamente que Dios ha permitido, ha declarado como limpios, creo que se hace como más liberador el hecho de decir que lo que uno cree es, más allá de que uno pueda pensar por qué es un alimento malo. Nosotros durante años, toda mi familia, desde mi bisabuela han sido de la iglesia y muchos años crecí con escuchar decir, bueno, no se come la carne de puerco, la carne de chancho, porque es mala, ¿no? Porque hace mal a la salud, porque, por ejemplo, te puede dar cisticercosis y se atañía mucho en el sentido de porque era malo para la salud, ¿no? O porque era un animal casi pecaminoso. Y bueno, a final de cuentas uno lee en la palabra que todo lo que Dios creó fue bueno. No hay algo que Dios haya hecho mal. Pero me quedo con la cita de Levítico. Cuando yo comprendí a la luz de la cita de Levítico 11:44, que dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Cuando uno, creo, está convencido de que todo lo que uno hace, y en este sentido hasta la alimentación, va para honrar a Dios, para ser un poquitito o intentar ser un poquitito como Él es, y tratar de honrarlo también de esa manera en lo que uno come, creo que uno deja de por ahí a lo mejor divagar en especulaciones de por qué no comer, ¿no? O sea, casi siempre lo que decía Marisa también en algún momento, nos volvimos en la iglesia del no, pero no se entendía siquiera el por qué no comerlo. Entonces, creo que deja de ser como una restricción y pasa a ser como parte de una bendición, de un privilegio, de decir, bueno, yo no voy a comer esto, pero más allá de que porque sea malo o me traiga alguna enfermedad, es porque quiero santificar a Dios también en lo que hago, que es comer. Exacto.
Y creo que eso forma parte de una nueva comprensión y un nuevo disfrute hasta en lo que uno hace para comer o lo que uno come. Deja uno de verlo como una carga. Ahora, si nos fuéramos en ese sentido, hoy en día comemos muchas cosas que son alimentos transgénicos, que tienen un montón de químicos, hasta la verdura la riegan con aguas sucias. Y bueno, hablaríamos en ese sentido, no comeríamos nada, ¿no? Porque todo nos hace mal a fin de cuentas, hormonas y demás. Pero creo que a la luz de Levítico 11:44, uno puede realmente disfrutar hasta el hecho de decir, bueno, no como esto porque quiero honrar a Dios, Así no quiero es. santificar. Sí, bien has dicho. Yo creo que ese es el espíritu, ¿no? De esta ley en donde Dios nos pide que nos abstengamos de eso, ¿verdad? Aparte de todo lo que ya se ha dicho. Muy bien, vamos a hacer un receso, hermanas. Regresamos en 15 minutos a las 7:25 para ustedes.